Hola compañeros, un pequeño vídeo para comentaros los tres complementos de Google Forms que yo más utilizo. El primero de ellos es Advanced Summary y lo que me permite es poder filtrar las estadísticas según las respuestas que he obtenido en el formulario. Recordar que para habilitar los complementos lo primero que tengo que hacer es venir por aquí y en los tres puntitos darle a la opción de complementos. Si no tengo ninguno, vendría aquí, buscaría el que me interesa. En este caso yo os he dicho algo de Summary y es este primero, Advanced Summary. Y en mi caso ya lo tengo instalado, por eso me pone administrar. Cuando lo tengáis instalado es la forma de poder eliminarlo. Pero si no, por ejemplo, que quisiera instalar este de aquí, el de Notifications for Slack, le daría gratis, me pediría los permisos. Como vais a ver, siempre vender nuestra alma a Google. Yo ya he dicho, perdón, ya digo siempre que me compensa. Vale, veis por aquí, le diría la cuenta con la que quiero. Se tomaría su tiempo y me ofrecería un poco la información sobre lo que va a hacer este complemento, ¿vale? Yo ya sabéis que esto, una vez Google ha permitido el uso de estos complementos, yo me suelo fiar bastante. Y ya lo tendría, ¿veis? Aquí instalado. ¿Vale? He entendido, ya está. Notification for Slack. Recordar que el que os voy a comentar ahora no es este ha sido por ejemplo, sino que es este de aquí, Advanced Summary by Awesome Table. Advanced Summary. Una vez instalado, ya veis que aquí se habilita este apartado de complementos donde yo tengo visualización directa sobre todos los que ya tengo en asociados a mi cuenta. Bueno, recordad que tenemos un formulario con una serie de respuestas que eligen una valoración del curso, unas fechas de referencia y colores favoritos. A partir de aquí, esto sería relativamente útil el poder ver ese resumen individual y demás. Si yo lo que quiero es ser un poco más fino en este tipo de filtrado de estadísticas, yo puedo, por ejemplo, darle al complemento que hemos instalado y decirle que vamos a crear un resumen avanzado de las respuestas. Puedo elegir sobre qué preguntas yo quiero filtrar, ¿vale? Por ejemplo, sobre el nombre o, por ejemplo, sobre la respuesta de los colores favoritos. A partir de aquí le doy a la flechita. Imaginaros un formulario en el que quiero filtrar, pues, por quien se llame de una forma, no, pero a lo mejor por quien sea hombre o mujer o por quien esté en un rango de edad concreto, etcétera, ¿vale? Ya cuando nos dice que ha creado el informe, abrimos y accedemos a una web externa que es Awesome Table, que puede ser de utilidad también, y me permite sobre ese resumen que me lo presenta en un modo gráfico bastante más chulo, yo aquí ya puedo elegir por los nombres o por las valoraciones o por los colores, los tres puntos que he elegido para filtrar. Y es un reporte, un informe vivo. Entonces digo, voy a ver qué han dicho los de rojo. Pues los de rojo hicieron esta valoración, solo hay una respuesta, y dijo que el tipo de rojo que le gustaba era tirando a rosita. Pero los de rojo y los de naranja, ¿vale? Eran María y Juana y ya me empieza a actualizar todos los resultados. Esto es súper útil en determinados casos. Cuando yo tengo un formulario con 5 respuestas, pues es algo que puedo hacer directamente desde la hoja de cálculo, donde tengo visibilidad de los datos asociados a cada respuesta. Pero imaginaros en una hoja de cálculo donde tengo 300, 3000 respuestas y puedo ir jugando con los autofiltros, pero aún así y con los gráficos asociados a las hojas de cálculo, que es un poco lo que hace Awesome Table, pero aquí lo tengo de una forma mucho más visual. Interesante y para mí uno de mis favoritos, como os digo. El siguiente, ¿vale? Aquí ya podríamos cerrar. Vamos ahora a probar el segundo de los complementos que me mola muchísimo, que es el de Form Ranger. Imaginaros que aquí, esta de los colores favoritos, yo quisiera que fuera una pregunta que no fuera con respuesta directa aquí, ¿no? Por ejemplo, que yo pudiera decir rojo o verde o azul,
¿de acuerdo? Sino que se cargara las respuestas de una hoja de cálculo externa. Por ejemplo, aquí ya tengo una hoja de cálculo donde he cargado una serie de colores. Rojo, amarillo, azul, rosa, gris, negro. Y vamos a poner otro, por ejemplo, que me guste mucho, el blanco. Entonces, esto me permite que cuando yo ejecute FormRanger, en vez de estas tres tipos de respuestas, vamos a decir fijas, vaya a ir cambiando según la hoja de cálculo. Esto es muy útil cuando el volumen de respuestas es alto o cuando es muy variable. Por ejemplo, tenemos un formulario en el centro para el alquiler de los libros. Entonces, estos libros, que ahora son 300 y pico, pueden ir cambiando. Cada vez compramos más y entonces no quiero ir modificando el formulario cada vez que se compre un nuevo libro, sino que directamente lo que haré será modificar la hoja de cálculo y añadir una línea, una fila más por cada libro. O los profesores que cogemos esos libros, este año somos un 30 de un tipo, con unos nombres y unos apellidos, y el año que viene puede que 10 hayan cambiado de centro o haya compañeros nuevos, etcétera, que haya que añadir. Entonces, simplemente nos evita el tener que modificar, editar el formulario, no tener que dar permisos de edición en ese formulario para evitar que nos puedan estropear ciertas cosas, y sí a una hoja de cálculo donde, pues bueno, podamos más o menos poner este tipo de configuraciones. Así pues, yo voy aquí, le doy a FormRanger, le doy a Start y entonces nos diría qué tipo de pregunta es la que queremos cargar con las respuestas que tenemos en la hoja de cálculo. Mirar que en la lista de preguntas solo aparecen aquellas preguntas en las que están como selección múltiple. Con lo cual, por ejemplo, la del nombre con un tipo texto o respuesta corta no aparece. Y la de valoración de curso con un tipo de cuadrícula tampoco. Entonces, diríamos que esta sí, la de qué colores son tus favoritos. Y marcamos esta Populate for Range y aquí elegimos la hoja de cálculo que queremos. Le daríamos aquí New Range. Seleccionamos la hoja de cálculo, que es la de colores. Y me pide seleccionar qué columna y qué hoja. Fijaros que aquí podríamos elegir, si tuviéramos más hojas, pues la hoja correspondiente. Y si tuviéramos más columnas, pues es importante darle un nombre a las columnas, como he hecho yo aquí con colores, para no confundirlas. Entonces yo diría la hoja 1 en colores. Y el range name podríamos poner, pues eso, colores, que si os habéis fijado ya lo tenía por aquí. Ahora mismo ha cargado todo lo que contiene esta hoja de cálculo. ¿Veis? Rojo, amarillo, azul, rosa, gris, negro y blanco. Si yo aquí quisiera poner un color más, por ejemplo, el morado, ¿vale? Recordad que las hojas de cálculo se guardan. Aquí en el momento no se actualizaría, pero yo puedo establecer con estas dos opciones cuando quiero que se actualice las respuestas. Cada vez que alguien emita una respuesta se va a actualizar otra vez con lo que hay en la hoja de cálculo, y si no, cada hora de forma automática también se va a refrescar. Yo ahora puedo directamente update y como veis manualmente he conseguido que aquí aparezca en morado. Pero si no, en estas dos circunstancias también va a producirse este update question list. Ya digo, interesante para no tener que depender siempre de editar el formulario, ¿vale? Otro, y por último, el complemento estrella que se llama Form Publisher. Form Publisher lo que va a hacer aquí, Form Publisher, es que basado en una plantilla como por ejemplo la que tengo yo aquí, ¿vale? Y con una carpeta de destino como la que yo ya tengo aquí, perdón, aquí, yo puedo establecer en qué condiciones cada respuesta se va a almacenar en un documento como los que veis aquí.
formulario de la reina fulanito, con el nombre, su valoración de los descansos concreto ha sido esta, su fecha de interés y su color favorito. Que si os fijáis corresponde, su color favorito es aquí, ¿vale? Lo que hago es coger cada pregunta que me interesa del formulario y unirla a la plantilla mediante esta convención del menor nombre o el título de la pregunta exacto, igual que está en el formulario, y mayor. ¿Cómo sé qué títulos son los de las preguntas? Bueno, dentro del formulario ya veis, valoración del curso, descansos. Aquí podría dudar porque es una matriz, pero fecha es fecha, qué colores son tus favoritos es el título de la pregunta y demás. Si no, al ejecutar form publisher y por ejemplo poder regenerar o las carpetas de destino o poder crear la plantilla, me va a decir aquí mismo cómo se deberían llamar, ¿veis? Los marcadores coincidentes, y las cuestiones que no están en la plantilla pues son qué tipo de rojo y, como veis, valoración del curso conexiones lo establece de esta forma. Una vez termine, voy otra vez a Form Publisher, le digo estado de Form Publisher y le voy a decir reiniciar las opciones para que veáis cómo sería. Vale, pues ahora mismo voy a complementos, le doy a Form Publisher y le damos a empezar. Primero tenemos que elegir una plantilla en la que basarnos. Esa plantilla yo la tengo por aquí. Plantilla de Form Prueba. Es una plantilla que yo recomiendo siempre hacer por adelantado, donde voy a obtener el resultado de esas respuestas en un texto o en una plantilla con una serie de formatos, fotos, tablas, lo que necesitéis, ¿vale? Yo la he hecho muy sencilla. Aquí voy a guardar de forma individual cada respuesta que obtenga en el formulario. Entonces, yo le digo I have my own template, tengo mi propia plantilla y le digo que coja la de dentro de los documentos, a ver si pongo por aquí plantilla, voy a buscar. ¿Veis? Ya pone plantilla from prueba, este es el que quiero. Me dice que de esta plantilla hay 4 marcadores, 4 preguntas del formulario que coinciden bien con la plantilla, con los nombres, y 5 que no. Por ejemplo, no guardo nada de las valoraciones del curso en cuanto al contenido. Si yo quisiera introducirlo, pues por ejemplo, aquí podría poner esta persona ha valorado los casos del curso con un lo que sea y el contenido con un, y aquí introducir precisamente lo que el formulario me está poniendo, valoración del curso contenido. Lo copiaría, me voy a la plantilla y pongo lo de menor, pego exactamente el mismo nombre de la pregunta y mayor. ¿Qué haría ahora? Digo, ostras, pues es que he añadido una nueva, voy a refrescar, actualizar desde aquí y me tiene que salir que ya el contenido es un marcador coincidente y que por tanto lo va a automatizar, lo va a guardar de forma individual. Bien, le doy a siguiente y ahora me dice, ¿cuál es la carpeta de salida? Es decir, ¿dónde quieres que guarde los documentos? Los documentos quiero que los guardes. ¿En qué carpeta? Ay, pues no lo sé. En esta ya está con documentos. Sí, carpeta de salida de Form Publisher. Ah, no, está ahí. Carpeta de salida de Form Publisher, ¿no? La podemos guardar ahí. Carpeta de salida de Form Publisher. Perfecto. Pues no la cambio. Esta de aquí. ¿Cómo quieres que se llame los documentos que voy a generar? Todo lo que ponga entre menor, mayor son variables que pueden cambiar. En este caso, yo puedo poner respuestas y voy a poner un campo del propio formulario. Por ejemplo, el nombre. Nombre es una pregunta que yo tengo aquí en el formulario y que por tanto
pues puedo poner directamente aquí como variable de respuesta. Entonces, cuando yo aquí rellene, por ejemplo, con nombre con Juanita, el fichero que creará será respuestas, Juanita, y luego un incremento que puedo decir 1, 2, 3, 4 para saber el número de las respuestas, ¿vale? Las demás opciones pues las podemos dejar tal cual. Si quiero que me envíen correo cada vez que alguien haga una respuesta, si quiero guardar una copia, no solo un documento, sino una copia en PDF en el Drive, yo esta la suelo dejar siempre porque prefiero tener las copias en PDF, no solo en documentos de Google. Y notificar, pues lo podemos dejar y vais a ver cómo llega un correíto, ¿vale? Aquí veis, si quiero enviar el PDF al correo, o si quiero enviar solo un enlace, o si quiero que no envíe correos, ¿no? Estas son un poco las opciones. Y aquí ya le daría a listo y ya lo tenemos publicado el formulario. Y vamos a hacer un try it. Try it es que me sale el formulario en modo de respuesta. Recordar que esto no se activa para todas las respuestas anteriormente dadas. Entonces ya le diría, como he dicho, Juanita. Las valoraciones de contenido 4, de conexión de los descansos, la verdad que no, muchos descansos. Una fecha, por ejemplo, el próximo 26. Y voy a contestar que mi color favorito es el rojo. Y por tanto, me dice qué tipo de rojo. Y hemos dicho que vermellón, por ejemplo. Enviamos. Y a partir de ahora se ha desencadenado todo el proceso que hemos configurado. Hemos cogido el formulario, la respuesta se ha marcado, se ha asociado con la plantilla y en la carpeta de salida Form Publisher tengo los dos documentos que registran la respuesta, ¿vale? En PDF, el contenido tal y el documento de Google. Si yo volviera a hacer otra respuesta, voy a poner ahora Pedrito y Pedrito valora un 1, un 2 y un 1. La fecha que coge es el 11, le gusta el blanco y por tanto ya no hay nada más. Perdón, le gusta, que es que el blanco no lo tenemos controlado. Le gusta otra vez el rojo, por ejemplo, y ahora decimos que es rojo claro. Enviamos y se vuelve a desencadenar todo el proceso. Aquí, si refresco, se estarán creando los ficherillos. Veis, Pedrito es el nombre y 2 es por el incremento y ahora mismo ya se acaba de crear el PDF. Si miro, por ejemplo, mi bandeja de entrada, voy a tener un mail de este estilo, un fichero se ha sido generado y me pone el propio PDF de la respuesta aquí. ¿Vale? Pues esto es todo en cuanto a la creación de procesos automáticos o automatización de respuestas, como lo queráis decir. Yo creo que es muy útil y que tiene muchísimas posibilidades y en cada uno con vuestros tipos de trabajo lo podéis adaptar. Hasta aquí el vídeo un poquito más largo que de costumbre. Un saludito y hasta el próximo.